Bienvenidos a Solo Trump, el canal donde cada día te presentamos las noticias verificadas, actualizadas y exclusivas sobre el presidente Donald J. Trump. Información clara, directa y sin filtros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la BBC con una demanda de $1.000 millones por la edición de un discurso de 2021 que pronunció poco antes de que los manifestantes atacaran el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La amenaza de Trump el lunes por la noche es el último giro en una saga que ha envuelto a la corporación durante la última semana, luego de la filtración de un memorando que criticaba la imparcialidad de la BBC en varias áreas de su cobertura. En particular, el memorando, que fue escrito por un ex periodista de la BBC y consultor independiente de la Junta de Normas y Pautas Editoriales de la BBC, Michael Prescott, destacó la edición engañosa del discurso de Trump, que apareció en un documental de Panorama emitido poco antes de las elecciones estadounidenses del año pasado. El memorando filtrado ha provocado indignación, principalmente de organizaciones de medios y políticos de derecha, y provocó la renuncia del director general Tim Davie y la directora ejecutiva de noticias Deborah Turner el domingo. Como emisora pública que se financia con una tarifa de licencia obligatoria para todos los hogares en posesión de un televisor, la BBC se enfrenta a un intenso escrutinio de todos los lados de la división política, con algunos afirmando que es demasiado conservadora en su cobertura y otros diciendo que es demasiado izquierdista. La organización también ha resistido varios escándalos en los últimos años por el comportamiento de algunos de sus presentadores, así como quejas de sus periodistas por su cobertura de la guerra de Israel en Gaza. Este año, se vio obligado a abandonar al exfutbolista profesional y comentarista deportivo Gary Lineker por una publicación de Instagram a favor de Palestina que fue ampliamente vista como antisemita. Algunos expertos de los medios dicen que todo esto es parte de un impulso de figuras de derecha en la BBC para reafirmar el control sobre el contenido editorial de la BBC. En declaraciones al programa de noticias Today de Radio 4 el lunes, David Jelland, ex editor del periódico del Sun, dijo que Davie y Turner fueron víctimas de un golpe de Estado. El periódico The Guardian citó a un informante de la BBC que dijo que el miembro de la Junta Robbie Gibb, que es un amigo personal de Prescott, había liderado la carga. Gibb también se desempeñó como director de comunicaciones de la primera ministra conservadora Theresa May y fue asesor editorial en GB News de tendencia derechista antes de ser nombrado por el ex primer ministro Boris Johnson a la Junta de la BBC en 2021. Gibb también forma parte del Comité de Guías y Estándares Editoriales, EGSC, junto con el presidente de la BBC y jefe del comité Samuel Shah, Tim Davie y la directora independiente Caroline Thompson. La BBC, respondiendo a las preguntas de The Guardian, dijo que Gibb fue solo uno de 4 miembros de la Junta que aprobaron a Prescott como consultor del EGSC. Prescott, en su memorando, dijo que no tenía afiliaciones políticas. Esta es una cronología de los eventos que condujeron al escándalo del documental Trump Panorama esta semana. Algunas de las fechas destacadas aquí se toman de una carta enviada por el presidente Samuel Shah al Parlamento el lunes y del memorando enviado por Michael Prescott a los miembros de la Junta de la BBC. Un documental de 1 hora de duración de BBC Panorama titulado Trump, una segunda oportunidad, se transmitió una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En él, los editores empalmaron 2 partes separadas de un discurso pronunciado por Trump antes de los disturbios en el Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021. Esta edición dio la impresión de que Trump había activamente fomentado los disturbios, que se volvieron violentos. El clip editado mostraba a Trump diciendo: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y estaré ahí con ustedes y luchamos. Luchamos como al infierno". Sin embargo, las transcripciones del discurso de Trump muestran que primero dijo: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos". Luego, casi 1 hora después dijo: "Luchamos como el infierno y si no luchas como el infierno ya no vas a tener un país". No se refería directamente a la marcha hacia el Capitolio en la segunda parte, y el documental de Panorama no incluyó una parte en la que Trump dijera que quería que sus partidarios hicieran oír sus voces pacíficamente. Las preocupaciones sobre la edición del discurso de Trump se plantearon en una reunión de la Junta de Guías y Estándares Editoriales EGSB de la BBC. Sin embargo, esto se planteó como parte de las reflexiones generales sobre la cobertura de las elecciones, según Samir Shah. Prescott expresó su preocupación, dijo Shah, pero el comité también escuchó al Departamento de Noticias, que dijo que fue editado para transmitir mejor el mensaje del discurso. Se enviaron comentarios al equipo de Panorama,
pero no se tomó ninguna medida formal, dijo Shah. Prescott escribió más tarde en su memorando que el consultor de EGSC David Grossman también entregó un informe durante la reunión que mostraba que la BBC había sido parcial en su cobertura de Trump y parecía favorecer a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. En febrero, el regulador de medios del Reino Unido, Ofcom, dijo que un documental de la BBC sobre niños palestinos que vivían la guerra de Israel contra Gaza había violado las reglas de imparcialidad, según narró el hijo de 13 años de un viceministro de Agricultura en el gobierno dirigido por Hamas. 5 días después de su emisión, la BBC eliminó el documental Gaza, cómo sobrevivir a una zona de guerra de su plataforma de transmisión en línea. Según el memorando de Prescott, un miembro senior del equipo de noticias volvió a defender la edición de Panorama, diciendo: "No hubo ningún intento de engañar a la audiencia sobre el contenido o la naturaleza del discurso de Trump antes de los disturbios en el Capitolio. Es práctica normal editar los discursos en clips de formato corto". En su memorando, Prescott dijo que envió un correo electrónico a Samir Shah al día siguiente para explicar su preocupación, diciendo: "Este es un precedente muy peligroso. Espero que esté de acuerdo y tome algún tipo de acción para garantizar que este problema potencialmente enorme se corte de raíz". Esta fue una revisión llevada a cabo por Chris Saul, un consultor legal que se ha encargado de revisiones anteriores de la transparencia de los procesos de la BBC desde 2019. Los temas específicos sobre los que se le pidió que informara para esta revisión y los resultados no son claros. Algún tiempo después de esto, Prescott envió su memorando detallado a todos los miembros de la Junta junto con una carta de presentación en la que expresó su desesperación por ser ignorado por los principales líderes de noticias. El memorando acusaba a la BBC de ediciones engañosas y afirmaba que el servicio árabe de la BBC había mostrado un sesgo anti-israelí al enfatizar demasiado las historias críticas a Israel. El memorando de Prescott dijo que la cobertura de la BBC estaba tergiversando el número de mujeres y niños muertos en Gaza y también presentó equivocadamente la cobertura sobre la hambruna en el enclave. En algún momento, Prescott pareció criticar a Al Jazeera. Cuando un miembro de noticias de alto rango defendió a la BBC en árabe en las reuniones, diciendo que era casi tan confiable como Al Jazeera, Prescott cuestionó si Al Jazeera es el estándar de oro al que debería aspirar la BBC. El memorando criticó además lo que llamó la cobertura unilateral de los derechos trans de la BBC, alegando que las historias que destacaban a organizaciones de derechos de las mujeres y otras que criticaban al movimiento por los derechos trans habían sido suprimidas. En julio, una investigación interna de la BBC descubrió que el documental Gaza, cómo sobrevivir a una zona de guerra, que fue eliminado de su sitio web en febrero, había violado sus directrices editoriales. Más de 100 periodistas que trabajan para la BBC escribieron una carta protestando esto y afirmaron que los estaban obligando a hacer las relaciones públicas de Israel. Creemos que la negativa a transmitir el documental Gaza Médicos bajo fuego es solo una de una larga lista de decisiones impulsadas por la agenda, escribieron los periodistas. Demuestra una vez más que la BBC no está informando sin miedo ni favor cuando se trata de Israel, dijo Shah, que se reunió con Prescott después para discutir los próximos pasos. Esta fue la primera vez que el contenido del memorando entró en el dominio público. El periódico de derecha acusó a la BBC de manipular el discurso de Trump e informó que Prescott había revelado problemas sistémicos que la administración de la BBC no había abordado. El Comité de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento, dirigido por la presidenta conservadora Caroline Benesch, escribió a Samir Shah solicitando acceso al informe completo de Prescott y exigiendo saber qué acciones había tomado la BBC en respuesta al memorando cuando se envió por primera vez. Benesch también solicitó una actualización sobre la revisión de EGSC, que comenzó en junio. La BBC claramente tiene cuestiones serias que responder, tanto en relación con sus estándares editoriales como en la forma en la que los altos mandos abordan estas preocupaciones, escribió Benesch. Agregó que los miembros del Parlamento deben estar seguros de que los de arriba en la BBC están tratando estos temas con la seriedad que se merecen. En un comunicado, un portavoz de la BBC dijo: "Aunque no comentamos documentos filtrados, cuando la BBC recibe un comentario, lo toma en serio y lo considera cuidadosamente". Según un informe del periódico The Guardian, Gibb estuvo presente en esta reunión y fue uno de los miembros de la Junta que presionó a la CEO Turness sobre las afirmaciones de Prescott. Gibb también había presionado a Turness sobre el memorando en una reunión anterior de la Junta, informó The Guardian. El sitio web parlamentario anunció que Michael Prescott prestaría testimonio ante el Comité de Cultura, Medios y Deportes el miércoles 12 de noviembre,
Mientras el gobierno del Reino Unido se prepara para lanzar una revisión de la BBC, en general con anticipación a la renovación de su Carta Real que establece los términos de sus operaciones y que vence en 2027. En una actualización posterior, la sesión se pospuso a una fecha aún no revelada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, criticó a la BBC en una entrevista con The Daily Telegraph tras la filtración. Leavitt dijo que ver la BBC en sus viajes al Reino Unido le arruina el día y que la BBC es 100% noticias falsas y una máquina de propaganda. En una columna en el periódico de derecha Daily Mail, Johnson acusó al director general Tim Davie de no dar ninguna explicación sobre el tema de imparcialidad en la BBC después de la filtración. Nadie ha estado ni cerca de dimitir, escribió Johnson. Johnson acusó a la BBC de ser una especie de portavoz de Hamas y añadió que hasta que Davie responda al memorándum, simplemente dejaré de pagar mi tarifa de licencia y sugiero que haga lo mismo. El director general Davie dijo que la responsabilidad última recaía sobre él y que había decidido dimitir después de reflexionar sobre las intensas exigencias personales y profesionales de la administración de este papel durante muchos años en estos tiempos febriles.